Muchísimas gracias a los amigos, amigas que se conectan nuevamente aquí a su programa Otra Mirada, aquí en el Ecuador Today. Y el día de hoy tenemos a Eduardo Paredes, analista político, un amigo de esta casa, un amigo de verdad. Eduardo, qué gusto, qué lujo tenerte. Y qué bueno que contigo podamos seguir el análisis que nos ha llevado, creo yo, ya una buena temporada en este programa. Querer entender qué es lo que está ocurriendo en el Ecuador. ¿Por qué no podemos salir de esta crisis? Sí, pues salió un presidente que no pudo continuar sus 4 años, ¿no? El señor Lazo, representante claro de la banca. Ahora gana la elección el señor Noboa, ofreciéndonos un cambio también inmediatamente, claro, representante también de otro grupo económico. Y quizás esta representación ligada a los grupos económicos puede ser lo que no le está dando respuesta al país. ¿Cuál es tu análisis, Eduardo? Porque lo que realmente vemos con desesperación los ecuatorianos es que no tenemos respuesta ni en el tema económico, ni en el tema salud, ni en el tema educación, en el tema seguridad. Es decir, estamos realmente como ya dicen algunos analistas, al borde del fracaso del Estado ecuatoriano. ¿Lo ves así, Eduardo? Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos escuchan. Gracias, Berito, por la invitación. Bueno, yo como le he dicho en muchas oportunidades, estoy convencido de que lo que vive el Ecuador desde hace 25 años es una crisis política. Y efectivamente la crisis política se expresa en otro tipo de crisis. Es decir, tenemos crisis de seguridad, tenemos crisis de salud, tenemos crisis de empleo, tenemos un achicamiento de la economía que ya llega a la paralización de la economía, tenemos un problema de migración impresionante, tenemos toda clase de problemas ocurren porque ocurre una crisis política, porque vivimos permanentemente en una crisis política. Lo hemos sostenido en repetidas oportunidades que esta crisis tiene su origen en la confrontación entre grupos oligárquicos, que no es lo mismo que decir grupos económicos. ¿Pero qué es La una crisis distinción, política, Eduardo? una crisis política es cuando la sociedad está descuajeringada, no tiene dirección, los grupos que están llamados y que normalmente los suelen llamar élites, han desaparecido, no tenemos élites que se preocupen de la dirección de la sociedad en términos de buscar, por ejemplo, el bien común o buscar mayor equidad o solucionar los problemas de pobreza o los problemas más acuciantes para la mayoría de la población, sino que tenemos grupos disputándose el poder político eh, para beneficio particular de cada uno de esos grupos. Esto es lo que vivimos hace 25 años. 5 grupos, 3 de Guayaquil y 2 de Quito, que se disputan a dentellada limpia mientras no se pone en juego el régimen político oligárquico. Es decir, mientras no se pone en juego el que vayan a perder el poder. ¿Y por Cuando qué ellos ocurre esto sienten, pero ¿y por qué no ha ocurrido este ponerse de acuerdo en el Ecuador? O sea, ¿por qué porque esta disputa histórica que tú señalas? ninguno de estos grupos ha tenido la capacidad ni la fuerza para imponerse sobre los otros, que ocurriría en cualquier sociedad capitalista donde uno de los sectores monopólicos, ¿no es cierto?, logra eh, eh, dirigir todo el Estado, así sea autoritariamente, pero que subordina a los otros. Pues esto no ha ocurrido. Y no ha ocurrido históricamente en el Ecuador y en los últimos 25 años tampoco ha ocurrido. Incluso en el periodo de gobierno del presidente Rafael Correa, y de la Revolución Ciudadana, el periodo que se inició con la Gran Alianza País, esto no fue posible del todo. Es decir, no hubo un cambio estructural que permitiese, ¿no es cierto?, que tuviéramos un régimen más democrático, en donde las élites dirigieran el país. Eso no existe en el Ecuador. Dirigen el país 5 grupos oligárquicos que hacen lo que les da la gana y a los cuales hay que pedir permiso hasta para poner un teniente político en una parroquia. Es decir, Es el grave. régimen político oligárquico es de tal naturaleza autoritario y vertical que puede ocurrir cualquier cosa.
Son capaces de mandar a asesinar, son capaces de cualquier cosa. O sea, Ujú. definitivamente de cualquier cosa. De organizarnos una guerra en complicidad con los Estados Unidos de Norteamérica, que ha resuelto que ahora la guerra también se tiene que extender a América Latina. Y son capaces de soportar antipatrióticamente, ¿no es cierto?, que los embajadores norteamericanos o de la Unión Europea, ¿no es cierto?, puedan hacer cualquier declaración insolente en una república que se dice independiente desde hace 200 años. Es decir, no se han puesto de acuerdo, no han logrado constituir élites, no han logrado constituir eh, dirección sobre el Estado ecuatoriano, y cuando otros aspiramos a dirigir el Estado ecuatoriano nos pueden declarar terroristas, nos pueden declarar fuera de la sociedad, nos pueden sancionar con cualquier reglamento, porque además lo que han hecho para neutralizar los derechos que están consagrados en la Constitución es Ujú. ir produciendo cambios en las leyes orgánicas y en los reglamentos para que siga funcionando la sociedad así como está funcionando, sin resolver los problemas que son lo que ejemplifican en lo que se ha transformado la crisis política. Y O esta sea, un crisis ejemplo, política es siempre, o sea, tú no ves algún momento, un periodo, ahora señalabas periodo de la Alianza País, por ejemplo, donde, bueno, creo yo que sí hubo un proyecto político, un proyecto de país, un proyecto de nación que aglutinó a varios espacios. No sé si quizás en ese momento se logró, por ejemplo, un poco cesar el fuego, ¿no? Lograr un apaciguamiento de estos grupos, ¿no? No sé si lo analizas así. Y si es así, ¿qué ocurrió? O sea, ¿por qué fácilmente vuelven estos grupos oligárquicos al poder? es que nunca dejaron de tener el poder, es decir, durante el gobierno O de sea, la Revolución durante en Ciudadana el gobierno de la Revolución Ciudadana, fueron excluidos de lo que nosotros llamamos mm, eh, el aparato del Estado, no fueron excluidos del poder del Estado. mm, Y la prueba es que obtuvieron las desde mayores ese ganancias que han obtenido, ¿no es cierto?, las obtuvieron durante ese periodo. Esto depende solo de la voluntad de los actores políticos o de los dirigentes, dependía solo de la voluntad del economista Correa o de quienes participamos de ese gobierno. No necesariamente, es decir, requiere de que se tenga una comprensión cabal de lo que es de las soluciones que hay que enfrentar, depende también del diagnóstico. Por ejemplo, para enfrentar la nueva coyuntura, es decir, ¿cómo nos libramos de este problema? Es un problema que se vuelve catastrófico para el país, o sea, que nos puede hacer desaparecer como república independiente. ¿Cómo enfrentamos esto? Si todos los sectores, que no somos oligárquicos, que somos la inmensa mayoría de la población, no asumimos, primero, que hay esta crisis política, segundo, que son estos grupos oligárquicos el freno, el obstáculo, hay que despojarles del poder político a los banqueros, porque no se puede construir una sociedad democrática, no se puede apuntar al desarrollo si los que tienes dirigiendo la economía y abusivamente controlando los ingresos del Estado ecuatoriano, como hace la banca nacional, todo el sistema financiero nacional, entonces momento. no puedes pensar en el desarrollo. Porque mientras los técnicos están pensando en el desarrollo, están pensando la manera de acabar con la desnutrición infantil, con los problemas de salud, con la pobreza, que además impide, la pobreza y el desempleo impiden el desarrollo. Es decir, ¿cómo puedes desarrollar una industria nacional si no tienes quien compre? ¿Cómo puedes desarrollar mejores condiciones para la clase media, ¿no es cierto? Si lo que le vas a hacer es volverle pobre a la clase media, es decir, empujarle hacia el fondo de la sociedad, mientras Ujú. un grupo minúsculo se aprovecha de los recursos de todo. Pensemos en lo siguiente, ¿no? El Ecuador recibe sus dólares de estos segmentos, de estos rubros. Primero del petróleo y de la exportación minera. Eso significa más del 40% de los ingresos del Ecuador. En segundo lugar, de la plata que mandan los migrantes. Con esto ya supera el 50-60% de lo que recibe el Ecuador.
Y el resto que recibe el Ecuador tiene que ver con el trabajo de todos los ecuatorianos y esto es también las exportaciones eh, agroindustriales, lo que exportamos Ujú, y que no son productos petroleros. Todo ese dinero no es de los grupos oligárquicos, no es de los banqueros, no es de los, peor del grupo exportador, eh, del grupo que dirige el señor Noboa. O sea, no es ujú. del grupo Noboa, no es del grupo social cristiano, no es del grupo Banco de Guayaquil, no es del grupo Banco del Pichincha, no es del grupo Banco de la Producción. O sea, ese dinero, el conjunto de lo que recibe el Ecuador, es un dinero en su mayor parte de todos los ecuatorianos, porque gracias a Dios resulta que durante los gobiernos progresistas, como la dictadura de Rodríguez Lara, se logró nacionalizar el petróleo. Y durante los periodos de lucha del Frente Unitario de los Trabajadores, inicialmente, de la CONAIE y después, de la izquierda todo el tiempo, o sea, se han logrado conquistas democráticas que permiten que esos recursos sean reconocidos jurídicamente como de propiedad de todos los ecuatorianos. Pero vienen los señores de estos y nos dicen, no, eso no es así, porque ustedes están queriendo hacer que el Estado se apropie de eso cuando es de particulares. Sí, pero de nosotros, no de ellos. Es Claro, decir, y si es de quizás los esto particulares, tampoco, no, pues tampoco eso es muy claro para la gente, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo es cierto, o sea, quizás lo que ellos hacen es este papel de intermediar esa representación, ¿no? Para poder ellos, vamos a decir, saber cómo manejar este dinero de los ecuatorianos. Entonces dicen, claro, es de los depositantes, pero lo están haciendo en mi banco. Y en el momento en que ponen el dinero en mi banco, ¿por qué tengo yo que invertir necesariamente en el país? Esa es la salida que tienen los banqueros en el Ecuador, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que claro, hemos porque visto. dicen, se inventa cualquier cosa, ¿no? Dicen, no hay seguridad jurídica, Exacto. eh, no hay seguridad jurídica, yo por qué voy a invertir acá, porque yo tengo que defender los intereses de los particulares, pero los Ujú. particulares somos nosotros. Es decir, si la mayor parte de los ingresos de los recursos son de propiedad de todos los ecuatorianos, alguien tiene que representar a todos los ecuatorianos y controlar que los banqueros no hagan lo que hicieron a finales del siglo pasado. Es decir, darse créditos vinculados, quebrar el sistema financiero y obligarle al Estado a que A que lo financie esa compre. quiebra. Más de Ujú. 8.000 millones de dólares se perdieron en la crisis financiera de aquel entonces y estamos al borde otra vez de una situación financiera al parecer grave, Ujú. pero además nadie sabe dónde está la plata, porque resulta que en los últimos años, en estos 8 años de gobiernos neoliberales, se han ido modificando las leyes, se han modificado las leyes para impedir que la ciudadanía en general, que todos en general, podamos acceder a la información. Entonces ya Ujú. no sabemos dónde está la plata. Entonces ellos nos juraron que lo que se necesitaba era ahorrar, tener un fondo, la Reserva Monetaria Internacional para garantizar que en los momentos de crisis, en los momentos en que sea necesario, ¿no es cierto?, se pueda tomar de ahí para, bueno, lo cierto es que ya había un fondo en la Reserva Monetaria Internacional que se evaporó de alrededor de 10.000 millones de dólares, nadie sabe qué hicieron con esa plata, porque obra pública no se ve. Educación no se ve, salud no se ve, no se ve ni un poste puesto y resulta que lo que decían que era para los momentos difíciles no hay. Se Y ahí, llevaron. Eduardo, quizás digo, interesante que toques este punto porque para el ciudadano promedio, ¿no? Cuando nos hablan de la corrupción, de cómo han robado al Estado, que da lo mismo que te gobierne uno u otro cuando nos roban, ¿no? Precisamente el presupuesto estatal, y condenamos, ¿no? A esos malos políticos. O sea, lo que tú estás diciendo en el fondo es no da lo mismo, ¿sí? Porque lo que han hecho los grupos oligárquicos no solo es manipular este presupuesto, ¿no? Y este enriquecimiento que ellos lo han hecho, sino que también es manipular la forma como ese conocimiento y cómo esa información llega a la ciudadanía. Al ser ellos mismos los dueños de varios medios de comunicación, pues la información que tenemos siempre es sesgada.
cuando son otros los grupos que gobiernan, ¿no? Quizás estos escándalos de corrupción aún se agrandan más. O sea, no estamos diciendo que unos lo hagan menos que los otros, es que quizás nos enteramos cuando un grupo político que no representa estos tradicionales grupos oligárquicos son los que cometen este tipo de errores. Y quizás eso, no sé si eso es lo que ha cansado a la ciudadanía o esa falta de información hace que en este momento vuelvan a ganar los grupos oligárquicos a pesar del desastre que ha sido su presencia en el país. El problema también es de responsabilidad de la izquierda y de los actores sociales y políticos y de los actores económicos. Es decir, la, la ciudadanía y el pueblo en general sabe lo que es la oligarquía, Ah, especialmente los más ok. grandes sabemos cómo funcionaba la oligarquía. Si la historia del Ecuador ha sido la lucha permanente entre los grupos oligárquicos y la población. Pero quizás una Pero, generación un poco más, no sé, mayor. No sé si las nuevas generaciones están conscientes de hey, esos grupos. pero es que el problema es que nadie quiere decirlo. Ujú. Entonces resulta que los políticos son corruptos. Pero yo lo Exacto. único que he visto de políticos corruptos, condenados y ya en la cárcel, son normalmente miembros de los grupos oligárquicos. Señor Pareja Yanuseli no era del correísmo, era ministro de Correa, sí. Pero ese señor viene de la derecha, viene del Partido Social Cristiano, ese señor tiene el primo que era el hombre de confianza de Febres Cordero, O lo que o el pasa señor con Santos COVID, Artigue, ¿no? ¿no es cierto? El último ministro de Recursos energéticos de este país, petróleos, y este señor fue ministro de Febres Cordero. Es Mm, decir, estos señores son de los grupos oligárquicos y son corruptos. Pero resulta que ahora solo un sector son los corruptos. Y tenemos una exacto. fiscal que solo persigue a los que le han dicho en la embajada norteamericana que hay que perseguir. Pero el señor Lazo no está acusado. Y el señor Lazo se evidenció en los informes policiales que ocultaron, ¿no es cierto?, que tenía vinculaciones con la mafia albanesa. Y el señor Luque no lo acaban de traer, porque pueden hablar y a lo mejor hasta le matan, porque así pasa. Y un señor Briones pues, se ahorcó en el gobierno en la cárcel. Ujú, de Es Lazo. decir, aquí resulta que la justicia es ciega, tiene tapado un ojo, tiene tapado el ojo derecho, solo tiene abierto el ojo medio progresista para Ujú. perseguir a los progresistas y a la izquierda. Es una Exactamente. política y es parte de la crisis política, ¿no? Ahora, es responsabilidad de la izquierda también. La izquierda novelera, que normalmente se deja influenciar por lo que está de moda en las ciencias sociales, ¿no es cierto?, siguen repitiendo un discurso que ya es obsoleto a estas alturas de la vida. ¿Cuál Ya la discurso? globalización se acabó. Eso que nos pasó con la caída del muro de Berlín ya se acabó. Eso de que teníamos ahora solo un mundo unipolar, ni sé qué, y que había que armar un mundo multipolar, eso ya se acabó. Ya se acabó esa historia. Esto de que no hay que, cuidado con los marxistas, porque los marxistas solo piensan en la lucha de clases y eso nos mete odio. Se acabó. Lo único que queda evidente es que esos cuentos que nos vendieron, los posmodernos, etcétera, etcétera, incluidos los de la Revolución Ciudadana, se acabó. Y lo que tienes aquí es 5 grupos oligárquicos que un montón de gente no quiere decir que son oligárquicos y que los confunden con grupos económicos cualquiera, impidiendo el que se pueda armar un frente antioligárquico. Y no me planteo en términos orgánicos porque me parece imposible. No se trata de armar un frente orgánico antioligárquico, sino que Ujú. se trata de armar un frente político antioligárquico. Si no hay líderes políticos jóvenes que enfrenten a la oligarquía, le despojen de poder político, entonces no va a cambiar nada. Y vamos a seguir en una crisis que puede hacerle desaparecer a la República del Ecuador. Ujú. De tal manera que no hay que llamarle ni ERTE a la oligarquía, ni hay que llamarle capital monopolista
dedicado a las rentas financieras, ni sé qué, ni sé qué, pero no te van a entender. Hay que señalarles como lo que son, delincuentes, apoderados del aparato del Caracas. Estado. Ujú. Y hay que juzgar y hay que presionar para que no sigan aprobando leyes para la oligarquía. Porque resulta que todos, progresistas, de izquierda, todo el mundo, durante todos estos años, estos 8 años, les han aprobado todo lo que han querido. Han modificado las leyes para permitir Ujú. que continúe el monopolio de los grupos oligárquicos en el poder. O sea, le quitaron funciones al Banco Central, funciones de control, le quitaron funciones, llenaron de banqueros los organismos como la superintendencia de bancos y de compañías, llenaron de banqueros y de oligarcas, o servidores de los oligarcas, o insolventes recaderos de la oligarquía. O sea, hay que enfrentar a la oligarquía. Pero Y no hay se trata, sí, un paréntesis, Eduardo, porque yo digo, si eso no se logró en el periodo de la Revolución Ciudadana, que es quizás lo más avanzado que ha tenido en este país, ¿no? ¿Tú crees que es posible con este frente antioligárquico? Porque yo creo que ya ese esfuerzo lo planteó lo que fue la Alianza País. ¿O cuál fue el error, Eduardo? Porque estamos a puertas de unas elecciones y lo que tú mencionas de este frente antioligárquico, yo creo que sería posible. Hay voluntades de varios grupos políticos, no necesariamente partidos, pero que están pensando en que es necesario hablar de la unidad. Pero una unidad con un programa. Tu programa del Frente Antioligárquico podría estar bien, pero ¿cuál fue el error con la Alianza País, por ejemplo? ¿Por qué no logramos o no se logró, por lo menos, ¿no? Ponerles algunas reglas claras para que estos mismos grupos económicos no sean nuestros representantes políticos? o sea, verás, yo no, yo he tomado la siguiente decisión. Yo le voy a dejar a la historia que juzgue el periodo de la Revolución Ciudadana. El juicio de la historia es inapelable. Y la Revolución Ciudadana ha entregado a este país, me parece, una serie de reformas que permitieron su avance y una transformación más o menos profunda del Ecuador. Y me voy a referir a una sola cosa, que me parece que es la que hay que rescatar de la Revolución Ciudadana, que es la Constitución del 2008. Es decir, esa Constitución de lejos es la más avanzada que ha habido en la República del Ecuador, en todo el periodo republicano. Y los derechos consagrados en esa Constitución son derechos que están en la conciencia de los ecuatorianos. Así se diga que no, que los ecuatorianos son unos tales y cuales y que se venden y que no tienen conciencia, es un cuento chino. El breve periodo, mira un ejemplo histórico, el breve periodo de la Constitución de 1945, después de la llamada Revolución Gloriosa del 28 de mayo de 1945, Ujú. traicionada por Velasco Ibarra, ese breve periodo que fue de apenas meses, siguió en la conciencia de los ecuatorianos durante décadas, al punto que cuando se estaba retornando al orden constitucional, la dictadura militar de derecha, ese segmento de la dictadura militar con la que terminó la dictadura militar, ese segmento bastante de derecha se vio obligada a consultarnos si lo que queríamos era la Constitución de 1945 o la Constitución de 1945 con reforma. Ni la oligarquía ni el imperialismo norteamericano van a poder deshacer la Constitución a pesar de todos los esfuerzos que hacen, a pesar de todas las infamias que han hecho vía reglamentaria, vía leyes orgánicas, etcétera, etcétera, con la complicidad de malos asambleístas a los cuales no hay que volverles a reelegir. Desde, no derogaron, por ejemplo, a pesar de que dijeron que no estaban de acuerdo con las leyes que se impusieron en el periodo de Lenin Moreno y la batalla era feroz contra las hijas de Moreno, y Moreno, este traidor, este pillo, este ladrón y todo lo demás. Por supuesto que es un traidor y por supuesto que es un hombre despreciable, pero no fuimos eficientes, no fuimos eficaces. El momento de rever lo que había hecho la Asamblea en el periodo de Moreno.
todas las leyes que se implementaron en las asambleas, desde Moreno hasta acá, han sido con la complicidad de estos asambleístas que ahora quieren regresar. Ya hay que sancionarles, no hay que permitirles que regresen. Y Pero por estás supuesto que hablando hay que de los poner asambleístas de la Revolución Ciudadana. Estás hablando de los todos, asambleístas los de de Pachacuti. Pachacuti, de Estás la hablando de Revolución los Ciudadana, asambleístas. o sea, todos los que han sido cómplices de querer bajarse la Constitución tienen que ser, no tienen que ser. Pero es que el Listo, no problema en puede. nuestro país, creo que, a ver, solo te digo ahí, lamentablemente no tenemos, di tú, una conciencia, ¿no? De la representación particular en la asamblea. Es más, con las últimas reformas, tú ya no votas por tal asambleísta, tú votas por la plancha, ¿no? O sea, prácticamente, incluso, vamos a decir, la misma ley electoral te prohíbe que hagas una selección, ¿no? de asambleístas. Entonces, lo que estamos votando aquí es por programas políticos y lo que le ha quedado a mucha gente, ¿sí? Incluso en el tema de segunda vuelta, es decir, o sea, no queremos que llegue un Lazo, no queremos que llegue un Noboa, nos tocó votar por Andrés Arauz o nos tocó votar por la señora Luisa González. Pero yo lo que siento es que en esa imposibilidad de tener una representación mucho más amplia, donde lleguemos a estos consensos, nos toca quedarnos con el menos malo, Eduardo, ¿sí? Y al quedarnos con el menos malo, prácticamente Perdóname, estamos dando las posibilidades a que los grupos tradicionales, estos grupos oligárquicos, sean los que manejen, pues, el gran timón de la política ecuatoriana. o sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer desde la izquierda, ¿no es cierto?, es una profunda autocrítica. Si no presentamos posturas de izquierda, ¿cómo queremos que el pueblo ecuatoriano tenga posturas de izquierda? Si los jóvenes líderes, ¿no es cierto?, no presentan posturas de izquierda. El problema no es de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana ha hecho bien su papel. O sea, nos presentaron a un economista como Arauz, brillante, y nos han presentado a Luisa González como una candidata que además fue una buena candidata. O sea, en general fue una buena candidata. Pero ¿por qué no ganan? ¿Por qué Al no punto que ganan? te vi entusiasmada a ti y yo también estaba entusiasmado respaldando a la Revolución Ciudadana porque Claro, nos y yo lo parecía digo y lo he dicho siempre, porque no ganara. íbamos a votar para que Pero vuelva el a ganar problema no está Pilar. ahí, ¿verdad? El problema no Exacto, está te ahí, digo, porque el ahora, problema no está ahí, el problema es que no ganan. Y el momento en que no ganan es que al no tener esa representación, volvemos a generar escenarios para que sea un Lazo el que gobierne o sea un Noboa el que gobierne y que destroce lo poco de Estado que nos queda, Eduardo. Y si eso no ve la izquierda, si eso no ve el progresismo, y nos siguen planteando shows como los que hemos visto en estas es que últimas semanas, ¿sí? Yo creo que no tenemos claro el objetivo de país, no tenemos claro hacia dónde queremos llevar a estos grupos políticos que en este momento pues tienen una buena representación, Eduardo. pero por supuesto, porque se merecen. O sea, la revolución ciudadana va a durar exactamente como te ponía el ejemplo de la Constitución del 45, los efectos de lo que hizo la revolución ciudadana y la Alianza País durante el gobierno del presidente Rafael Correa y los efectos de agradecimiento del pueblo ecuatoriano a Rafael Correa por semejante gesta histórica, ¿no es cierto? O sea, van a durar durante mucho tiempo y gracias a Dios que por lo menos tenemos esa referencia histórica y porque tenemos esta constitución. El problema no es solo de la Revolución Ciudadana o por el camino que escoja la Revolución Ciudadana. De hecho, la Revolución Ciudadana ha escogido un camino de reformas lejos de la izquierda. La Revolución Ciudadana al final terminó rompiendo con sectores de la izquierda, incluidos algunos de nosotros, ¿no es cierto?, que representábamos a sectores, sino muy importantes, pero sectores de la izquierda y que hemos estado junto al movimiento, a los movimientos sociales toda nuestra vida, 50 Sí, años o más. pero ¿por qué rompe? Entonces, Porque eso que tú estás mencionando, eso porque, no se porque sabe. el sistema Eso no se oligárquico, sabe. Uno asume que la izquierda sigue estando en la pero es que el Revolución problema Ciudadana y no tú es nos dices moral. que no. Sí, pero tú nos dices que no. La izquierda entonces, Eduardo, salió de la Revolución Ciudadana. ¿Tú coincidirías con otros analistas que ya la Revolución Ciudadana no es un movimiento de izquierda? Sí, le escuché a Pablo Dávalos decir eso y me parece que en parte tiene razón, pero en parte. O sea,
Eso no justifica, ¿no es cierto?, que tengamos una izquierda sectaria, ¿no es cierto?, que sea incapaz de reconocer lo que pasó durante la década de la Revolución Ciudadana. Y además, que sea incapaz de reconocer las limitaciones que tendría la izquierda sola para obtener una victoria contra los grupos oligárquicos. Es decir, la única posibilidad que tenemos de vencer a los grupos oligárquicos es juntando a casi todo el Ecuador. Y eso significa sectarismo cero. Eso significa alianzas por todo lado. Eso significa alianzas en territorio, en lo que llaman ustedes territorio. Es decir, en los cantones, en las parroquias, en las provincias. Necesitamos establecer alianzas para luchar por las reivindicaciones y la vigencia de los derechos contemplados en la Constitución para la ciudadanía. Pero si eso no queremos hacer, porque estamos empeñados en pelearnos con la Luisa González, o en pelearnos con Arauz, o en pelearnos con Correa, o en pelearnos con los dirigentes de la Revolución Ciudadana. Ese no es el enemigo principal. Aquí el enemigo principal se llama oligarquía ecuatoriana y hay que confrontarlo. Ah, no, pero Pero, tenemos la sospecha de que Rafael Correa está haciendo un juego que permite el triunfo. Ya, pues es problema de él. El problema nuestro es hacer bien lo que tenemos que hacer. Y hacer bien lo que tenemos que hacer es constituir una plataforma que nos permita enfrentar a la oligarquía y quitarle poder político. No estoy diciendo que le mandemos, que la oligarquía no va a desaparecer porque nos ponemos bravos con los claro, oligarcas. claro, sí, 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 sí. O Pero es sea, la oligarquía organizarnos. va a desaparecer si les restamos poder político Ujú. utilizando la Constitución. ¿Cómo puede ser posible que no haya un izquierdista, pero o un dirigente social, que le diga pues, al señor embajador norteamericano que no puede pues, andar quitando visas y decir que ya no le gusta el defensor del pueblo, que estaban eligiendo un organismo soberano del Estado ecuatoriano? Porque se le puede ocurrir, ¿no es cierto?, que en el CNE tiene que haber puro miembro de los grupos que le interesan a los norteamericanos y entonces les va a quitar la visa a los que no les interesa, de los que están ganando el concurso para reemplazar el Consejo Nacional Electoral, o los que están ganando los concursos para reemplazar para reemplazar la Corte Suprema de Justicia. No se puede permitir que un embajador determine quién es un general honrado y quién no es un general honrado, con mecanismos sutiles, pero además hablando como que fuera nuestro dirigente político. El señor virrey de los Estados Unidos tiene que entender que este país es soberano y que es independiente desde hace 200 años. Y Pero si como tú la dices, o sea, Cancillería no está actuando bien, hay que movilizar a la gente para exigirle a la Cancillería ujú. que reaccione, pues, que defienda este país, pues. Entonces, no echemos la culpa a otros de lo que nosotros no estamos haciendo, de lo que la llamada izquierda no está haciendo. Peor, la izquierda es sectaria, ¿no es cierto?, que lo único que le interesa es los buenos negocios que también hacen en pactos secretos con la oligarquía. Porque ahí todo el mundo pacta con la oligarquía. Todo el mundo va a pedir permiso en la isla Mocolí. O sea, aquí no hay un planteamiento de levantar la democracia, de levantar la república, de hacer que las leyes se cumplan. Y con sectarismo, o con tonterías como la que acaban de hacer en la asamblea. Pero tiene que haber voces críticas. O sea, no, incluso, Berito, me parece a mí que no estamos utilizando bien este recurso maravilloso de que podamos tener nuestros propios medios de comunicación. Porque no se trata de tener medios de comunicación para parecernos a los medios de comunicación oligárquicos y competir con ellos. Se trata de tener medios de comunicación para intentar aclarar a la ciudadanía, dirigir a la ciudadanía en determinado sentido. Y este es este me parece que es el sentido de tener un Somos Patria, una organización, no es una organización, una red de redes, ¿no es cierto?, que se va construyendo diciendo todos somos patria. Vamos, somos patria porque somos antioligárquicos. Entonces van a haber compañeros que van a estar respaldando a la candidatura de la Revolución Ciudadana, pero van a haber sectores de compañeros que no van a estar en esa candidatura.
y respaldarán a candidatos concretos en listas distintas. Hay que poner cuadros de izquierda en la próxima asamblea, porque de paso los cuadros de izquierda son los menos corruptos que han habido. Y ese mote, ¿no es cierto?, de que toditos los políticos somos corruptos, que se lo traguen nomás los florindos, porque eso no es cierto. Aquí los únicos corruptos son los grupos oligárquicos, incluidos aquellos que infiltraron gente en la Revolución Ciudadana. Esos son los corruptos. Y también estamos en contra de la corrupción, por supuesto, pero estamos en contra de la guerra también. O sea, no aceptamos que le tengan a este país en guerra y que tengamos el desangre que estamos teniendo porque hay una estrategia equivocada de los grupos oligárquicos al subordinarse con los Estados Unidos. Nosotros somos un país de paz y hay que luchar por la paz. Y luchar por la paz es enfrentar a la delincuencia, por supuesto, pero con la participación ciudadana. Pero resulta que no nos dejan en el municipio de Quito, no nos dejan tener UPCs que queremos tener los barrios de Quito. No nos dejan. Y cada vez que nosotros decimos UPCs, ellos dicen cuartel, porque se preparan para la guerra, no para la protección de la ciudadanía. Porque se preparan para imponernos una dictadura oligárquica como la que ha vivido Colombia, por ejemplo, hasta antes de la Pero revolución. vamos a hacer ahí un paréntesis porque estás diciendo muchas cosas que interesantes, que a mí me animan, ¿no? Escucharte de verdad me motiva mucho, Eduardo, porque digo, a ver, es posible, ¿no? Tú hablas de un somos patria, ¿sí? Que quizás no es una cuestión necesariamente orgánica. Tú hablas de una red de redes, ¿no? Que creo que ya existe, o sea, las redes ya está, ya camina, ¿no? Tú mismo eres parte, fundador de una red como el Comune, por ejemplo, donde estamos varias organizaciones, representantes de varios espacios, y que eso camina, ¿no? Está el Somos Patria, está otros sinnúmeros de organizaciones, pero que yo creo que no están conversando entre sí. Y esa motivación que tú dices, a ver, no importa lo que hagan estos otros. La responsabilidad es nuestra y tenemos que empezar a hacer aquello nosotros. Pero también hay un sentido de la urgencia, Eduardo. Estamos a puertas de una elección y lo que hemos visto en las últimas elecciones en confronto con la oligarquía de este país es que quien llega a esa posibilidad de ganarle a esa oligarquía sí es la Revolución Ciudadana, porque tiene entre un 30%, veremos en estas elecciones, que aún respaldan, ¿sí? Hechos como la misma Constitución, todas las bondades que se vio durante los 10 años de la RC, en fin, pero no es suficiente. Y si esa generosidad de la que tú estás hablando, ¿sí? No es vis a vis, yo no veo posibilidades de ganar la próxima elección. Y si no hay posibilidades de ganar la próxima elección, seguiremos teniendo, no sé, a Noboa o a otro representante, ¿no? Ya hemos visto quizás sea la misma fiscal, la candidata de la derecha o la señora Abad, ya no sé, o sea, ahí están moviendo sus fichas. Pero mientras la izquierda se come a sí mismo, tú lo acabas de decir, a nosotros, a la izquierda, pues prácticamente nos sacaron de la RC. Y no es la primera vez que yo escucho esto. Muchos militantes de izquierda con una reconocida trayectoria que ya no son parte de lo que fue la RC. Entonces yo te digo, ¿qué se puede hacer para volver a conversar entre esa izquierda comprometida con el país? Por ejemplo, decirle al movimiento indígena, muchos de sus dirigentes son de izquierda. Leonidas Issa nos ha planteado un programa de izquierda. ¿Es posible hablar de unidades con el movimiento indígena? ¿Es posible ver representantes del Partido Socialista, que tú eres parte, por ejemplo, planteándonos esta posibilidad de unidad? Yo te pregunto ahí, tú que eres conocedor de estas fuerzas, Eduardo, ¿es posible o no? Eh, a mí me parece que los llamados a la unidad, estos más llamados morales a la unidad, tenemos que unirnos, etcétera, etcétera, son inútiles, ¿no? En determinado momento. Como eran inútiles en el año 2006, cuando, cuando vivíamos lo más profundo de la crisis política, la misma crisis política que estamos viviendo hoy. Mm. Eh, Eran inútiles. Es decir, lo que hay que plantear es acuerdos políticos. Cuando yo digo acuerdos políticos, por ejemplo, ya fijemos nuestro enemigo. Nuestro enemigo son los 5 grupos oligárquicos. Convenzcamos a todos los grupos, ¿no es cierto?, que en esta lucha Ujú. democrática que se avecina, de esta lucha democrática electoral,
todos tengamos por lo menos una visión antioligárquica. O sea, que no estemos soñando en que podemos pactar con el grupo Novoa, ¿no es cierto? Y que eso le va a beneficiar al pueblo ecuatoriano, porque no va a ser así. Ujú. Y que no estemos soñando que si pactamos con los socialcristianos, ¿no es cierto? Si alguien pacta con los socialcristianos, vamos a poder transformar esto. O sea, la izquierda siempre ha estado tentada de hacer acuerdos con la oligarquía. No hay que olvidarse que el papá del actual presidente de la República, Álvaro Noboa, le tuvo de binomio al economista Alfredo Castillo Bujacen, uno de los comunistas más connotados de este país, que además fundó un partido que era bastante novedoso y más novedoso que el Partido Social Comunista Ecuatoriano, la Liberación Nacional, de donde provienen un montón de cuadros de la izquierda hasta ahora. Entonces, es decir, siempre hay la tentación. Lo que yo les estoy planteando es no nos dejemos tentar. O sea, Ujú. no hagamos acuerdos con grupos oligárquicos y establezcamos los acuerdos necesarios que hay que hacer, por ejemplo, con los sectores, con grupos económicos, empresariales importantes, que han sido excluidos por los grupos oligárquicos, no solo del poder político, sino de cualquier participación en decisiones sobre la economía nacional. Todos los grupos empresariales están ligados al capital transnacional, están ligados a través del sistema financiero, están ligados a través de créditos incluso. Y yo no estoy diciendo que hay una burguesía nacional confrontada con lo que pasa a nivel mundial. Lo que estoy diciendo es que hay sectores empresariales, ¿no es cierto?, que sí les interesaría levantar un proyecto nacional, un proyecto serio, como fue la Alianza País, para transformar el Ecuador. Porque los sectores industriales, por ejemplo, si no tienen quien les compre, ya nos van a arrasar los chinos. Los productos chinos nos van a arrasar, se diga o no se diga que está o no está en las leyes, porque habrá contrabando de productos chinos. Es Ujú. decir, tenemos que tener la apertura de mente como para corregir los errores, pero si volvemos a hacer lo mismo, si volvemos a criticarle al progresismo, porque estos hijos de tal y cual, dice que solo se preocupan de ellos, solo se preocupan de sacar sus presos y perseguidos, no se preocupan de los problemas del país, y seguimos con esa cantaleta, y vean lo que hicieron en el tema Arauz, y vean lo que hicieron con la Luisa en la segunda vuelta electoral, y vean lo que hace, y por qué le ataca a Rafael Correa, al Miguel Carvajal y al Gustavo Baroja. Si seguimos en esa cantaleta y no nos organizamos para tener un proyecto que nos permita, junto a los progresistas, por ejemplo, junto al grupo de organizaciones sociales que no han abandonado la revolución ciudadana y que los dirige el compañero Iturralde, Pablo Iturralde, de la Asamblea Ciudadana, o sea, compañeros que están en esa unidad por la patria. O sea, tenemos que unirnos. Y eso no lo logramos si seguimos insultándoles a los de Pachacuti, seguimos insultándoles, de todos les decimos. O sea, con un poco más de respeto, de modestia, deberíamos. Ah, pero resulta que no va a ser posible. Ya, no va a ser posible. Nosotros estuvimos, digo nosotros, o sea, las organizaciones como Quito por la Democracia, como las que plegaron inicialmente a los grupos Somos Patria, estuvimos respaldando sinceramente la candidatura de la señora Luisa González. Y eso estuvo bien. Yo no sé si esta vez va a pasar eso. Yo no veo el que haya entusiasmo por respaldar nuevamente una candidatura presidencial si no hay acuerdos políticos. Y los acuerdos políticos tienen que ser antioligárquicos. Es decir, yo no veo cómo los deudores de la banca pública van a acordar respaldar la candidatura de Luisa González, si aparte de hacer esta formalidad de presentar el proyecto que ellos han presentado en la Asamblea Ujú. Legislativa, resulta que no hay una decisión de luchar conjuntamente y de confrontar a los grupos oligárquicos alrededor de ese tema. Yo no veo que vaya a haber un voto que confíe esta vez en esa candidatura.
puede que me ¿Y equivoque. qué es lo que estás viendo, Eduardo? O sea, porque el escenario que tenemos es difícil, ¿no? O sea, mientras vivimos en esta gran crisis, lo que nos presenta el gobierno es más show, ¿no? Ahora vemos la disputa con la vicepresidenta, yo creo una imposibilidad desde esa misma línea de darle respuestas a sus aliados, ¿no? No sabemos bien si será el mismo, él, como Daniel Noboa, el mismo representante para la próxima elección. Es decir, también vemos una crisis dentro de la misma derecha, ¿no? Quizás hay incluso una disputa con el grupo al que representa la señora fiscal. Es decir, si vemos esta falta de encuentro entre estos sectores, ¿no es quizás necesario que esa derecha de la que hablas también hagamos una estrategia de conjunto, ¿no? Y decir, bueno, aprovechemos de esto, asumamos este plan, este proyecto antioligárquico que tú dices y presentemos una candidatura conjunta, ¿no? O sea, yo digo, volver a presentar Ya, yo le candidaturas veo, separadas, no sé si nos ayuden, ¿no? No sé si sea ver a mira, qué jugamos a la segunda vuelta. ¿Por qué no en la plantear? campaña, Ujú, perdóname, Beri, en la campaña anterior, en la que triunfó el señor Lazo, en esa campaña, eh, no, perdón, en la campaña, en esta última campaña para elegir los asambleístas, la lista nacional de la Revolución Ciudadana fue una lista que contó con la participación de dirigentes sociales muy importantes, como el compañero ujú, Toakio Toala, ujú, dirigente junto a Leonidas Diza del levantamiento, el último levantamiento indígena. Es decir, ese acercamiento con un sector indígena, que puede haber tenido motivaciones más religiosas que otra cosa, pero que terminó siendo un buen acuerdo, que saludamos y respaldamos. El, Eso permitió que la lista nacional de asambleístas de la Revolución Ciudadana tuviera más del 40%. ujú, Es decir, si la Revolución Ciudadana, en vez de andarse peleando con todo el mundo, hubiera tenido una actitud que, que es la que permitió que tuvieran una lista nacional de las características que presentaron, con Margarita Rotingo y Eustaquio Toalá, hubieran ganado la presidencia de la República. Hubiéramos ganado la presidencia de la República, pero no pasó. Entonces yo digo, ahí está la fórmula del éxito. Si esta vez no se habla y no incluyen en las listas candidaturas de izquierda, no van a tener votos de izquierda. No estoy diciendo que pacten con Leonidas Issa, porque Leonidas Issa también tiene problemas para mover su enorme liderazgo, ¿no es cierto?, y llevarle a las filas de la Revolución Ciudadana, porque eso no va a pasar. Y los camaradas de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, tampoco va a pasar que se unan a respaldarle sin condiciones al, al, a los candidatos de la Revolución Ciudadana y los socialistas peor. Es decir, no hay los puentes suficientes, y si no hay los puentes suficientes, lo único que tenemos que plantear, me parece a mí, y es lo que yo estoy intentando hacer ahora, ¿no es cierto? Es decirles, vean compañeros, pero podemos tener unidades políticas. O sea, podemos ponernos de acuerdo en enfrentar a los grupos oligárquicos, ¿no es cierto?, conjuntamente, como hicimos en la campaña, como hicimos en la campaña de las consultas populares. Sí, hicimos eso. Sí, hicimos todos los sectores y le ganamos a Lazo la consulta popular y le ganamos a Noboa en lo que más le importaba de la consulta popular. Es decir, sí se puede hacer esas cosas y ahora en esta lucha electoral hay que respaldar a candidatos de izquierda. Hay que lograr que candidatos de izquierda a la Asamblea Nacional triunfen. Y ujú. si estamos obligados a votar por una lista, votaremos por la lista en donde más candidatos de izquierda estén integrándola. Creo que por ahí es la cosa. Pero la lucha no se agota en la elección del próximo presidente, Sin porque me duda. parece a mí que en la estrategia norteamericana nos están conduciendo a una segunda vuelta de dos representantes de la derecha. Una candidatura casi Milei, casi, casi ultraderecha, para recoger todos esos sectores desquiciados que sí hay en la
especialmente en las clases medias basistizadas, para que se cobijen en esa candidatura estos sectores y presentarle a Noboa como un candidato más ubicado en el centro. No digo en la izquierda, digo en el centro. Y esto no se resuelve por la vía de las buenas voluntades, es decir, eso va a pasar. Creo que la segunda vuelta va a ser entre dos candidatos de derecha y en tercer lugar va a quedar la Revolución Ciudadana si no se abre y no consigue, ¿no es cierto?, aglutinar a sectores populares que con la buena experiencia que tuvieron en la inclusión de esa lista nacional puedan. Porque fíjate, esa lista nacional era de lujo, aparte de tenerles a Tualaya, la compañera Arotingo, dirigente de la Menocín, tenías además al Ricardo Juango, tenías a los compañeros de la BEI, tenías a compañeros muy representativos de los sectores organizados, populares y de izquierda, o sea, y que habían estado en las luchas sociales. Yo creo que por ahí es la cosa. Entonces, yo lo que les estoy proponiendo a mis compañeros y a los compañeros de la izquierda y del progresismo es hagamos una lucha nacional contra la oligarquía. Llamémosle oligarquía. ¿A quién es oligarquía? Pues no confundamos a la población, no intentemos engañar a la población. Dejémonos de timarnos entre nosotros. No digamos que estamos respaldándoles por la gobernabilidad. Porque si quieren respaldarle por la gobernabilidad, para que haya gobernabilidad para la oligarquía, ya están en la derecha. Ya si el Pablo Dávalos tiene razón. Porque si le van a dar gobernabilidad a quienes van a destruir el país y están destruyendo el país, ya, pues están en la derecha. El pacto de Guayaquil tiene que terminar. El pacto oligárquico de Guayaquil tiene que terminar. Porque el pacto oligárquico de Guayaquil está constituido por ese sector de social cristianos corruptos, como el que está preso en este momento, Así ex es. asambleísta, Fuentes. y por estos señores del Banco de Guayaquil que están presos y perseguidos, menos el Lazo, ¿no es cierto?, que la embajada ha decidido salvarle. La embajada que manda en este país ha decidido salvarle y la señora que responde a los intereses de la embajada, ¿no es cierto?, ha decidido salvarle. Entonces el señor Lazo no está ni juiciado, ni perseguido, ni siquiera se le está viendo. A ver si no sigue haciendo negocios con la mafia albanesa. Es decir, necesitamos terminar con ese acuerdo oligárquico en Guayaquil porque no es correcto, pero eso ya depende de quienes establecieron los acuerdos. Pero ahí también tendrías que ser claro, Eduardo, porque esa claridad que tú tienes al decir qué es lo que hay que hacer, también, como tú decías, de esa autocrítica, tiene que decir qué es lo que no se ha hecho, ¿sí? Y como no hemos hecho esto que nos está sugiriendo, pues obviamente no se ha ganado las elecciones. Entonces, es importante decir a los representantes de la Revolución Ciudadana, a los representantes del movimiento indígena, a los representantes de esos movimientos de izquierda que realmente dicen que quieren representar al pueblo ecuatoriano, lleguemos a acuerdos y que esos acuerdos se vean presentes en las listas para la próxima elección. Porque si eso no ocurre y como tú bien dices, se sigue pactando con estos grupos que tanto daño le están haciendo al país, pues simplemente no habrá Ecuador para nadie, ¿no? Para ninguno de nosotros. Gracias, Edu. Gracias de verdad, amigos, amigas, por conectarse, por compartir esta entrevista. Yo creo que hay que seguir, ¿no? De verdad, ese es el ánimo que nos pone Eduardo, y si son nuevas generaciones, yo creo que ya están entrando en la política. Quizás nosotros mismos, mi generación, ya estamos, no es pues la generación joven, joven, ¿no? Así que necesitamos ir conectando con esos nuevos espacios. Y eso, amigos, gracias por compartir, por darnos like, por suscribirse a este canal y a estos espacios que son los que nos dan posibilidades distintas de información, de actores políticos, porque es necesario eso, ¿no? Tener otras voces, otra mirada de la situación política de nuestro país. Muchísimas gracias. Chao, chao.